aprendamos de su creación. Vamos a aprender de lo que Dios ha creado y que nos comparte que hay sabiduría en ellos. Y es que uno de los problemas de no ver el plan de Dios realizándose en nuestra vida, uno de los problemas de no ver la mano de Dios moviéndose como hemos escuchado promesas llegar a nosotros. En ocasiones escuchamos sermones que nos inspiran y que nos animan en la fe a creer que Dios va a obrar en favor de nuestra familia, que Dios va a obrar en favor de nuestra salud. Pero pasan los días, pasan tal vez semanas, meses, años, y no vemos las cosas suceder. Y una de las razones nos la da esta primer perla de sabiduría que el rey Salomón comparte con nosotros, y la encontramos en las hormigas. Hay algo a lo que se le denomina la procrastinación, que es dejar las cosas para mañana, hacer planes para el día de mañana, dejar los cambios para el día de mañana. ¿Cuántas veces hemos escuchado no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy? ¿Cuántos hemos procrastinado alguna vez? Levanten la mano los procrastinadores. Mañana me pongo a dieta. A ver, levanten la mano los procrastinadores. Mañana dejo de tomar coca. Mañana sí voy a hablarle a alguien de Cristo. Mañana voy a apartar tiempo para Dios. Y hacemos buenos planes para mañana y posponemos las cosas que debiéramos estar haciendo hoy. Yo doy gloria a Dios porque usted no dejó para mañana venir a la iglesia. Hoy aprovechó el tiempo y vino a glorificar al Señor a pesar de pendientes que hay en casa, a pesar de cansancio. Hoy nos hemos reunido a glorificar al Señor porque sabemos que es lo mejor que podemos hacer este día domingo. El ejemplo de la procrastinación de manera sencilla lo encontramos en ejemplos como estos. ¿Y por qué es que el hombre planea para el día de mañana? Porque sencillamente no ha encontrado sabiduría en las escrituras. Las hormigas son un ejemplo claro de trabajar por lo que viene. Las hormigas, el Señor nos habla a través de Salomón y nos enseña que es una creación que se prepara con anticipación. Proverbios capítulo 6 nos dice: no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capital, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necedad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Paro, sigo, dicen por ahí. La Biblia nos está exhortando, la palabra sabia nos está exhortando hoy esta mañana. Y nos está diciendo, cuando te preguntas por qué las cosas no han cambiado en mi familia, por qué las cosas no han funcionado mejor en mis planes, sigo estando donde mismo, no he alcanzado los sueños que Dios dio para mí, es porque tal vez estamos dormitando, es porque estamos dejando para mañana lo que Dios quiere que hagamos el día de hoy. Amigo, para ti hay un mensaje importante. Dice la Escritura: el día de salvación es hoy, no es mañana. El mañana no es nuestro, pero hoy podemos decir: Señor, yo quiero entregar mi vida para ti. ¿Cuántos saben que servir a Cristo es la mejor decisión que puedan tomar? Pero ¿por qué no lo hacemos hoy? Porque no somos como las hormigas. Porque no nos preparamos para el invierno. Las hormigas se preparan para lo que viene. Hay cosas que vienen a tu vida para los cuales no estamos preparados, porque no hemos dispuesto el tiempo para hacerlo.
hormiga sobrevive al invierno, pero el saltamontes, que es su depredador principal, el saltamontes, que es el insecto que principalmente las destruye, el saltamontes muere en el invierno por falta de alimento. Yo no sé si usted miró por ahí una caricatura de hormiguitas donde los saltamontes les cobraban cuota. Nada más yo la miré. Iba y les cobraban cuota a las hormiguitas para poder ellos comer en el invierno. Los depredadores principales de las hormigas son los saltamontes. Pero la misma naturaleza nos enseña que aquellos hombres y mujeres que son sabios y se preparan para el tiempo difícil, Dios les va a proveer. ¿Cuántos creen esta palabra? La misma sabiduría previsora que le dio a José, la vemos en las hormigas. El Señor le dio esta capacidad a José, al grado de que Faraón, cuando miró la sabiduría que había en José, dijo a sus siervos: ¿acaso hallaremos a hombres como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Cuántos tenemos el Espíritu de Dios? Faraón se sorprendió por José porque era un hombre previsor, era un hombre que entendió los tiempos y dijo: tenemos que prepararnos porque viene el tiempo de escasez, pero Dios nos prevé y Dios nos dice: yo voy a ser tu sustentador, pero necesitas comenzar a poner manos a la obra. Faraón se sorprendió al grado de que reconoció la virtud de José, pero reconoció que esa virtud era dada por el Espíritu de Dios. Le dijo: tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Aprendamos de su creación. La hormiga nos habla de preparación, de tomar decisiones y actuar. El día de hoy, el segundo de los elementos que el proverbista nos muestra son los conejos. Estos animalitos son indefensos. ¿A cuánto les gustan los conejitos? No cuentan con garras muy grandes ni con colmillos afilados. Son presa fácil. Pero estos animalitos tienen un secreto. Cuando se sienten acechados, se refugian en la roca. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos saben quién es la roca? Jehová, dice la Escritura: roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo, mi fuerza y mi salvación, mi alto refugio. Invocará a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. La naturaleza misma nos enseña a través de esos animalitos como los conejos, que cuando llegan procesos a nuestra vida difíciles que nos sobrepasan, entonces el único refugio que tenemos es en Cristo Jesús, quien es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, dijo el apóstol Pedro, quien ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Cuántos alaban a la roca de nuestra salvación? Los conejos nos dicen: necesitas refugiarte en la roca. Cuando alguien es sabio, se refugia en la roca. ¿Dónde es que tú corres en los momentos difíciles? ¿A quién es que tú vas en los momentos de crisis? ¿Dónde corres cuando llegan tus mayores miedos, tus mayores temores? No hay mejor lugar para ir que a la roca. No hay mejor lugar para escondernos que en Cristo. Hay una alabanza, un corito que dice: yo edifiqué mi casa, sobre la roca la edifiqué. ¿Cuántos tenemos nuestra casa sobre la roca? Él es la roca de nuestra salvación. El tercero de estos animales que muestra el proverbista es las langostas. La sabiduría de la langosta es el saber trabajar en equipo. Dice la Escritura que no tienen un rey, pero salen en cuadrillas, andan juntas y eso les da fortaleza. La unidad de la langosta nos enseña la importancia de caminar juntos. Dice la Escritura: si alguno prevaleciere contra otro,
dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. La unidad da resistencia. Diga conmigo, resistencia. Decíamos hace un momento, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. La unidad trae bendición. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La unidad trae promesa. Alguien alabe al Señor. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. La unidad trae avivamiento, hermano. ¿Cuántos se sienten unidos a su hermano? Unidos a su hermana, unidos a la iglesia? La unidad de la langosta nos enseña entonces la fortaleza que hay en trabajar en equipo. Aprendamos de su creación. Aprendamos cómo la hormiga se prepara, cómo la hormiga no deja para mañana el trabajo que debe hacer hoy, orar por su familia, hablarle a alguien de Cristo. Aprendamos de los conejos, que en los momentos de mayor dificultad necesitamos estar en la roca. Aprendamos de la langosta, a que no caminamos solos. Dios nos ha dado una familia en Cristo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esta familia? Una familia en Cristo. La iglesia primitiva, no solamente la iglesia actual, sino la iglesia primitiva, se le pretendía quitar esta fortaleza de la unidad. Por eso, Romanos, podemos leer el consejo del apóstol diciéndoles: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hoy estamos hablando de esta unidad, del refugio de la roca, de la preparación como la hormiga. Pero quiero detenerme en el último de los animales que encontramos en este pasaje. ¿Cuál era el último? ¿Se acuerda usted? La araña. ¿Cuánto le tienen miedo a las arañas? ¿Sí le tienen miedo a las arañas? ¿A las cucarachas? Yo sí, mucho. Los que me conocen un poco más de tiempo saben que es una fobia de las cucarachas. La araña se describe en este pasaje también, pero la característica que se le da a este animal es la capacidad de entrar en los lugares más recónditos, en los lugares más especiales. De la araña, recordemos, se dice, la araña que atrapas con la mano, que es muy pequeña y que está en palacios de ¿quién? De reyes. Aquí las hermanas me van a dar la razón, o los hermanos también, que les gusta barrer y trapear en la casa. Por más limpio que seas en tu hogar, siempre habrá una arañita ahí en las esquinas. ¿Cuántas hermanas batallan en quitar las arañitas? ¿Habrá arañas aquí en Ya están buscando, ¿no? Los de la ceba y les encargando, hermano. ¿Dónde se esconden las arañas? En la iglesia. ¿Dónde se esconden? En las orillas, en las esquinas, ahí hacen su nido, ahí está. Necesitas limpiar constantemente, prestar mucha atención. La araña, por más limpio que alguien pueda hacer, puede estar incluso en tu habitación. Por más cuidadoso que sean los encargados de limpieza, aún en los palacios, dice, podrá entrar una araña. Yo tengo una esposa que es muy limpia, es muy aseada, pero en una ocasión nos salió una araña en nuestra cama. Estábamos ya acostados y de repente, de reojo, sentí una presencia demoníaca. Y no era mi esposa. Es que acá está contestando, y la hay corrigiendo. Va a ser la presencia angelical, ¿eh? Y voltó y estaba una arañita así en el respaldo de la cama. Bueno, una arañota, estaba grandota. No pudimos dormir esa noche. Nos levantamos a prisa, desarmamos la cama, saqué el respaldo a la parte de afuera de la casa, dormimos en el piso,
Y nos hallamos carachos y no, pues, ni para dónde hacernos. Era una araña violinista, como somos músicos en la casa también nos gusta la música. Le tomó foto a mi esposa y investigó que era una araña violinista. Entonces, la pregunta surgió de cómo, si aquí fumigamos constantemente, si se limpia, si se hace, ¿cómo es que entró? Y empiezan a pensar, no habrá más arañas en la casa. En la habitación de los niños no habrá algún animal que ponga en peligro tal vez su salud. Las arañas entonces tienen esta capacidad de entrar de manera silenciosa, porque recordemos, están los palacios de los reyes, y la araña nos enseña entonces que constantemente tenemos que examinar nuestra vida, porque es fácil pelear contra gigantes, los identificamos. Recordemos, David también habitó en un palacio, y David fue un destructor de gigantes. ¿Cuál fue el primer gigante que David derrotó? Goliat. Y era fuerte, alto, poderoso. Y David dijo, ¿quién es este que osa hablar en contra del pueblo de Dios? Y fue, lo enfrentó y lo derrotó en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos han vencido gigantes en su vida por el poder de Dios? Cuando llega un gigante a tu vida, una enfermedad, drogadicción, cuando algo fuerte llega a tu familia, parece que el Espíritu de Dios viene y te empodera y comienzas a pelear contra los gigantes. David dice en la Escritura que fueron en contra de los hermanos de Goliat, y no eran gigantes bonitos. Dice que uno de ellos tenía 6 dedos. 6 y 6 por 4. ¿Alguien aquí tiene 24 dedos? Un gigante con 24 dedos. Era un gigante feo, ya conmigo feo. Otra vez feo. Es fácil pelear contra gigantes feos. Es fácil pelear contra cosas que me atacan directamente, que atacan a mi casa, a mi familia, y me levanto en guerra porque creo que Dios me ha dado poder. ¿Cuántos creen que tienen poder en el Señor para derribar gigantes en el nombre de Jesucristo? Entonces la iglesia está acostumbrada a pelear con gigantes, pero la iglesia en ocasiones se olvida de pelear con arañas. David derrotó muchos gigantes, pero llegó un gigante que le gustó y dijo, ese gigante sí me gusta. Llegó un gigante que se llamó seducción y entró a su palacio como una araña. Entró en su habitación y no pudo derrotarlo, porque no era feo, porque no era grande, porque no lo intimidaba. Entró como un hábito pequeño, quedándose en su palacio a descansar mientras el pueblo de Israel peleaba. Él estaba en su alcoba y miró un gigante y le gustó. Hay arañas pequeñas que como gigantes entran a nuestra casa por pequeños hábitos, entran en nuestro corazón poco a poco. David es un hombre que vivió en un palacio y permitió que una araña entrara en su palacio. Saúl habitó en un palacio también, al igual que David, y permitió que una araña entrara en su palacio. La palabra del Señor nos narra cómo a Saúl se le había encomendado una tarea importante. A Saúl se le ordenó destruir a Amalek, una nación que se había levantado en contra del pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 25 nos narra esto, nos dice dónde se originó el conflicto con Amalek. Y es que el pueblo de Israel estaba en el desierto y habían encontrado un lugar en donde beber agua. Y mientras el pueblo de Israel bebía agua, dice la Escritura que fueron atacados. Desde la parte de atrás comenzaron a ser atacados por un pueblo llamado Amalek. Usted puede imaginarse el pueblo de Israel siendo de miles, millones de personas. No había teléfonos para comunicarse. Comenzaron a atacar. ¿Cuántos sabremos aquí en San Bernardino, Colorado? 300,000. ¿Alguien tiene el dato? ¿Más? 250. ¿Qué nada más?
250,000 personas. El pueblo de Israel en el desierto eran muchos más de 250,000. Imagínense, nosotros vivimos en Aguajaki primero, y aquí estamos cerca de la caseta del Golfo. Empiezan a atacar esta área, y yo cómo me voy a dar cuenta ya que están atacando acá si no hay medios de comunicación. Quiero que se imagine ese momento. El pueblo de Israel en la parte de delante, donde están los líderes, donde están los líderes de los ejércitos, donde están los sargentos, donde están Moisés y los capitanes, están organizando al pueblo de Israel para que beban agua, para que sacien su sed, mientras en la parte de atrás, muy a lo lejos, kilómetros lejos de ellos, comienzan a matarlos, a atacarlos. Cuando la noticia llega hasta la parte del frente donde está Moisés, entonces fueron a pelear contra ellos, pero ya habían devastado gran parte del pueblo. Usted tal vez la historia la va a ubicar, porque dice la escritura que cuando se organizaron, Moisés levantaba las manos y el pueblo le decía. De esa batalla les estoy hablando. Pero cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo comenzaba a perder. Pero cuando Moisés nuevamente alzaba sus manos, el pueblo prevalecía. ¿Cuántos saben que alabar a Dios, levantar nuestras manos al cielo, y esa es alabanza? Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. ¿Alguien puede levantar sus manos? Una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. ¿Cuántos pueden sentir? El fuego. Y cuando Moisés levantaba sus manos, cuando levanto mis manos, mis cargas se van. El pueblo tenía nuevas fuerzas, tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levantas tus manos. Moisés levantaba las manos al cielo y el pueblo prevalecía, tenía nueva fuerza. El pueblo derrotó a Amalek y salieron huyendo. Y pasaron los años, y pasaron los jueces, y llegaron los reyes, y llegó Saúl como el primer rey. ¿Y sabes cuál fue la tarea que se le encomendó a Saúl? Derrotar a los amalecitas. ¿Por qué? Porque Dios había hecho una promesa y dijo: aquellos que atentaron contra mi pueblo, aquellos que cobardemente atacaron al pueblo de Israel, serán desenraizados de la tierra, los desapareceré de la tierra. Y a Saúl se le encomendó derrotar a los amalecitas. Y Saúl tenía esta tarea tan valiosa, así como tú y yo tenemos una tarea, hermano. A nosotros se nos ha encomendado combatir el pecado y llevar luz donde hay oscuridad. Dice la escritura que Saúl tomó sus ejércitos y fue y peleó contra Amalek y derrotó a todos, pero se trajo a la araña. Dejó lo mejor del ganado, dejó lo mejor de los tesoros y dejó con vida al rey. No solo lo dejó con vida, sino que lo invitó a su palacio. Saúl no completó la tarea. Saúl venció al pueblo, pero se trajo a la pequeña araña a su palacio. La pregunta es para nosotros, amigos de iglesia: ¿cuántas veces hemos peleado contra grandes gigantes en nuestra vida, pero no hemos adquirido sabiduría y dejamos que la araña entre en nuestro corazón? Vencimos la drogadicción, vencimos el alcoholismo, vencimos la fornicación, vencimos el adulterio, vencimos el cáncer. Dios hizo un milagro, pero hay pequeñas arañas, pequeños hábitos en nosotros que hemos considerado dejar. ¿A quién le has perdonado la vida que Dios te pidió que lo derrotara? ¿Con qué estás conviviendo que Dios te dijo: necesitas vencerlo, necesitas derrotarlo? Por eso el salmista decía: examíname, Dios, y
¿qué hay en mi camino de perversidad? Saúl volvió al palacio, pero trae consigo un huésped. Ahora el enemigo de Dios es el invitado de Saúl. ¿Cuántos saben que Dios es enemigo del pecado? ¿Cuántos saben que Dios fue a la cruz para que los pecados fueran borrados de nuestra vida? Él llevó, dice, en su cuerpo nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Pero cuántas veces por lo que Dios combatió y sigue combatiendo, nosotros aprendimos a convivir y son nuestros invitados en nuestra habitación, son nuestros invitados en nuestra vida. La palabra de Dios viene al profeta Samuel y llega el profeta Samuel al palacio y se encuentra con esta grande sorpresa. En una ocasión yo compartí este mensaje con mi padre y él me daba una experiencia de un pastor que ya partió con el Señor y predicaba de este pasaje, de cuando el profeta llega al palacio y lo primero que escucha son los balidos de los becerros que Saúl había conservado de los amalecitas. Y Samuel le dice: ¿qué son esos balidos que oigo? ¿Qué es eso que estoy escuchando? Y Saúl dice: oh, es que miramos que el ganado era bueno y lo conservamos. Pero ¿qué no Dios te dijo que consumieras todo? Pero después no solamente se encuentra con eso, sino que ve salir a la araña. Mira salir al rey de los amalecitas del palacio como invitado de Saúl. Y entonces Samuel se enoja y llega ese celo de Dios y le dice: Saúl, has fallado, has ido en contra del propósito de Dios, has convivido con lo que Dios te dijo que necesitabas desaparecer. La historia continúa y Samuel se encarga de quitarle la vida al rey de los amalecitas. Pero en el momento en que Saúl convivió con la araña y la dejó entrar en su palacio, su reino desapareció. La gloria de Dios se fue de la vida de Saúl. Se rompió el reino de Saúl por una araña. Primera de Samuel capítulo 31 nos narra el fin del legado de Saúl. Saúl está en una guerra contra los filisteos. Es perseguido por los flecheros y viendo que ya no tiene escapatoria, Primera de Samuel nos narra que se recuesta sobre su lanza y se quita la vida. Pero en Segunda de Samuel capítulo 1 encontramos una narración aún más precisa. Encontramos cómo cuando Saúl estaba aún agonizando en sus últimos momentos, llega un joven. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Llega un joven a donde Saúl está. Y cuando Saúl le dice: ¿quién eres?, le contesta: soy amalecita. Soy amalecita. El pueblo que Dios le mandó destruir a Saúl, hay un descendiente amalecita delante de él. Y Saúl le ruega a ese amalecita que le quite la vida. Y dice la narración bíblica que agarra su espada y le corta la cabeza. Y este amalecita va con David y le dice: ya vengado a David. La enseñanza que esta historia nos deja es como lo que no has destruido y has permitido convivir con él como una pequeña araña, llegará un momento que tal vez eso nos quite nuestra vida. Ese hábito con el que convives, esa pequeña mentira, esos momentos a solas frente a tu teléfono, esas conversaciones que tenemos que parecen ser inocentes, que como una araña se reposan en las esquinas, llegará el momento en que nuestras últimas batallas tal vez sean las encargadas de acabar con nosotros. Cuando Dios nos ha enviado a vencer al pecado. Y sabes, amigo, hermano, estamos peleando contra un enemigo derrotado, porque Dios ya venció a la muerte, Dios ya venció al pecado, Él quitó el decreto que había sobre nosotros y nos ha dado autoridad a nuestra vida. Cuando el pastor decía: ¿qué mensaje quiere uno de exhortación, uno de gozo? Y dije: pues a ver de qué les toca. ¿Cuántos dicen: Señor, aprendamos de tu creación?
Que las arañas no existan en nuestra vida. Quiero terminar con esto. Hay un animalito más que me llama la atención en la Biblia. Pero esto no lo encontramos en el libro de Proverbios. Esto lo encontramos en el libro de Éxodo. Y es que cuando nosotros no tomamos decisiones a tiempo, cuando aún queremos seguir conviviendo con la araña y no tomamos el consejo de la hormiga y seguimos dejando para mañana las cosas de hoy, me recuerda a un hombre que estuvo sentado en un trono en un palacio y quería seguir conviviendo con las ranas. Yo en una ocasión en el campamento en Estados Unidos nos tocó vigilar por la noche el campamento de jóvenes, hacíamos guardia y andábamos mi esposo y yo por el campamento y hay muchos lagos en este campamento y de repente sin darnos cuenta iba caminando y se escuchó un brr. Levanté el pie y la pura ranita quedó como el señor Barriga, como el chavo, don Ramón, aplasté un sapo, una rana, no sé qué era. Sonó horrible, olió mal y pues nos pegó un susto también porque pegó un buen alarido, como se dirá. Y cuando traía a la memoria esto, la palabra de Dios dice que en una ocasión el pueblo de Egipto sufrió una gran plaga y era una plaga de ranas. Una plaga de ranas que salieron del río y durante 7 días dicen que las ranas estuvieron allí en los palacios. Y me los imagino pisándolas, dejándolas muertas, hirviendo en el palacio. Pero cuando la oferta llegó a la cámara del rey egipcio, le dijeron: Dios va a quitar las ranas. Si tú lo pides, Dios lo va a hacer. ¿Saben qué contestó el faraón? El faraón dijo: está bien que Dios las quite para mañana. Si Dios te dijera: yo te voy a quitar la enfermedad, solo dime si quieres hacerlo. Y que tú le contestes: está bien, mañana me la quitas. Te voy a quitar la diabetes, mañana me lo quitas. Voy a transformar tu casa, mañana lo transformas. El faraón tenía la oportunidad delante de él de que las ranas desaparecieran, que se fueran de su reino en ese instante, pero el rey dijo: para mañana. Mañana que se vaya. Se había acostumbrado a convivir con las ranas. Yo no sé cuántos se han acostumbrado a convivir con las ranas. Se han acostumbrado a convivir con el pecado. Se han acostumbrado a convivir con las cosas malas y Dios te dice: yo quiero cambiarte, yo quiero transformar tu vida, yo tengo poder para perdonar tus pecados, hacer las cosas nuevas. ¿Quieres que lo haga? Mañana. A eso se le denomina el síndrome de la rana. Dile que está a tu lado: no tengamos el síndrome de la rana. Dios hoy te quiere decir: si quieres echar de tu vida esas arañas, si quieres echar de tu vida esas ranas, pero tal vez algunos contesten: sí quiero, pero para mañana. ¿Quieres servir a Cristo, amigo? Sí quiero, pero para mañana. ¿Quieres que Dios sane tu enfermedad? Sí, pero para mañana. ¿Por qué? Porque no hemos recibido sabiduría de la creación. Quiero invitar a que te pongas de pie, confiando en Dios, que el consejo que encontramos en la Biblia, como las hormigas, como los conejos,